Sí, señor. Así desordenás un poco todo. Bueno, verán, como han visto en la presentación, todavía queda Carlos, que no crean que subirá la media de edad, la mantendrá. Pues, ¿cómo se nos podría definir a los tres que estamos aquí? Somos quizás tres viejos rockeros de la política. Somos viejos políticos, pero no políticos viejos. Ayer lo explicaba, parece una contradicción. Somos viejos políticos porque hemos vivido mucho. Hemos tenido mucha experiencia, hemos gobernado durante bastante tiempo, con muchas responsabilidades, y no tenemos derecho a olvidar, porque somos conscientes de que si olvidamos de dónde venimos, nunca sabremos bien a dónde vamos. Pero a la vez que no tenemos derecho a olvidar, no somos políticos viejos porque nuestras cabezas no están en el pasado, sino en los desafíos del futuro. El pasado ya lo hicimos, con sus aciertos y con sus errores, tiene su balance, y lo que queremos es reflexionar sobre los desafíos del futuro, como han empezado a hacer esta mañana Carlos Slim y Julio María Sanguinetti. Entonces, esta es nuestra contradicción. En el 96 salí del gobierno, como acaban de decir, y Julio María, que estaba gobernando como presidente en su segundo periodo, nos comprometió a un grupo con esto del Círculo de Montevideo. Y a mí me pareció buena idea y hasta hoy, 96. En el 97, para que no se engañen, en la Universidad de Guadalajara, México, Cátedra Julio Cortázar, me presentó Carlos Fuente y me flanqueaba el Gabo García Márquez para analizar por primera vez los desafíos de eso que llamamos la globalización, que cabalga a lomos de la revolución tecnológica y cabalga al galope. Por tanto, eso después se publicó, muy poco tiempo después, en la revista Nexos, y fue la primera vez que hice una exposición sistemática sobre cómo estaba afectando a nuestra vida en todos los órdenes, y naturalmente la política, la economía, el comercio, las relaciones humanas, la revolución de la comunicación entre los seres humanos. Sobre eso después hay robotización, inteligencia artificial, revolución biotecnológica, lo que quieran. Pero había una revolución en la comunicación entre los seres humanos. La revista Nexo publicó 7 impactos de la globalización, decía entonces. Bueno, por tanto, la preocupación sobre qué está pasando es anterior al nacimiento, como decía antes Carlos, de esas plataformas. Y mi preocupación personal es que eso impacta en la gobernanza de la democracia representativa, en mucha mayor medida que en los sistemas donde no existe gobernanza representativa. Digamos que ayer, viendo CNN, veo que hay unas leyes en San Francisco que tratan de proteger la intimidad de los ciudadanos, limitando la identificación facial en espacios públicos de los ciudadanos. Parece lógico, ¿no? Necesitamos que nos protejan nuestra intimidad, que era algo mucho más valioso en mi generación que ahora. Pero no necesitamos, por tanto, ahí las democracias se preocupan de que no sea invasiva la tecnología respecto de nuestra propia intimidad personal. Pero se preocupa la democracia. En un sistema no democrático, la tecnología avanza como el gran hermano y la identificación facial es no solo un instrumento más, que también lo es también un espacio de avance tecnológico que se restringe en las sociedades democráticas. Por tanto, hay una competencia difícil. Entonces, yo llego a México, tengo irritados los ojos porque estamos con un problema de contaminación, me recuerda la última vez que estuve en Pekín, que me pasó igual, tuve esa alergia, pero a la vez oigo decir aquí, a todos los amigos, oigo decir, nunca hemos vivido lo que está pasando con los incendios forestales, ¿verdad? Nunca. Eso lo oía decir hace 2 años en Portugal, en mi tierra también, en el sur de Francia, en Grecia,
En California se ha oído decir, aquí siempre ha habido incendios, pero como los de ahora, nunca. Pero lo sorprendente para todos será oír que lo mismo ocurrió hace año y medio en Suecia. Se deshelaron los lagos y a los 15 días ardieron 30.000 hectáreas de bosque. Estoy hablando del cambio civilizatorio que estamos viviendo. Y los suecos miraban estupefactos cómo ardían sus bosques. No había medidas de prevención, eran elementales, ni de combate al fuego. Hemos convivido con el fuego. Bueno, pues incluso en el fuego, como consecuencia del cambio climático, hay una nueva generación de fuego que exige tratamientos completamente distintos, tanto preventivos como reactivos, porque su comportamiento es totalmente distinto. Y vais a oír decir muchos, nunca hemos vivido esto que estamos viviendo respecto del fuego. Y después lo pasamos al nivel del debate político y nos dirán, faltan medios presupuestarios. Solo les pondré un pequeño ejemplo que quiero decir, provocando esa reflexión. Verán, cuando el fuego afecta a 500 hectáreas de monte, no de pastizal, como mínimo la temperatura que genera es de 1.500 grados. Y todos los medios aéreos que van lanzando agua encima de ese fuego, como hemos visto tan abundantemente, que son medios muy sofisticados en muchos casos, tecnológicos, caros, etcétera, van depositando o tirando agua encima de ese incendio que nunca llega a la tierra, se evapora antes de tocar los propios árboles, porque estamos a más de 1.500 grados de temperatura. Por tanto, digamos que es la frustración de la inutilidad de los medios frente a la inmensidad de ese ataque sobrevenido. Bueno, esto no es más que un pequeño ejemplo de lo que quería introducir también como elemento de provocación. Yo publiqué algo que hice en la Universidad de Sao Paulo, un libro que se llamaba Crisis de gobernanza de la democracia representativa, siguiendo con el análisis de cuántos impactos recibe la democracia representativa, externos e internos. Externos, por tanto, supranacionales. La democracia representativa se desarrolla, se realiza en el ámbito del Estado-nación, donde la hay, todavía es minoritaria en términos de población mundial, en el ámbito del Estado-nación. Pero el ámbito del Estado-nación está desbordado supranacionalmente, como es natural, por poderes que antes describía algunos Carlos en la tribuna, que no controlamos desde dentro. Tenemos el sentimiento de que nombramos a nuestros representantes y hay algunos poderes que condicionan la gobernanza, la limitan. Por tanto, plantean una crisis de soberanía en el sentido tradicional del término al Estado-nación. Ya en el 97 lo decía la Universidad de Guadalajara con graves reacciones porque México tiene un sentimiento nacional muy fuerte, pero ese es uno. Y el otro, la otra serie de impactos que se han analizado, entre otras son la inmediatez del funcionamiento de las redes sociales, que junto a la necesidad de tiempo y de reflexión de la democracia representativa, que es lo que representan los parlamentos, produce un choque de gobernanza que todavía no acertamos ni a incorporar ni a crear instrumentos que sean adecuados de nueva gobernanza. Y lo que dice Carlos hace un rato en la tribuna, nosotros tenemos que introducir gobernanza en la revolución comunicacional, biotecnológica, de la robotización. ¿Qué es introducir gobernanza? Pues tendremos que anticipar el futuro que se nos viene encima para conducirlo. Conducirlo es gobernarlo. Hacen falta instrumentos de gobernanza nacionales, son los que disponibles, y también supranacionales, con espacios grandes. Entonces, entenderse en espacios mayores es importante para introducir elementos de gobernanza. Y les voy a contar una discusión que hemos tenido mucho tiempo
para hacer que esto sea un debate lo más rápido posible, pero entre nosotros. Verán, algún amigo próximo a mí, sentado cerca de mí, me dice, bueno, la supranacionalidad, estos elementos que condicionan la toma de decisiones, son buenos porque limitan el margen para hacer disparate de los gobiernos. Y parece lógico. Es verdad que limitan el margen para hacer disparate en principio. Yo creo que limitan más el margen para acertar. El de hacer disparate sigue estando abierto. Porque cuando, en el lenguaje de Carlos Slim, cuando un gobernante se equivocaba en una sociedad agrícola de autoconsumo y no sé cuánto, el efecto de su error lo podía corregir 3 o 4 o 5 años después sin graves daños. Pero equivocarse ahora en este mundo interdependiente produce efectos rapidísimos y multiplicadores, además de devastadores. Por tanto, el margen de maniobra que se estrecha es el margen de maniobra para acertar a gobernar bien. Y necesitamos gobernarlo el cambio. Y ese cambio que nos hace convivir con sociedades que también lo explicaron, con sociedades anteriores, presentes y futuras. Todas las futuras están influidas por nuevos fenómenos. Antes, hablando del fuego, les hablaba de uno. He hecho un trabajo personal de seminarios para saber qué hacemos con este cambio climático y nueva generación de fuegos, cómo se trata eso, para que no estemos en debates antiguos para combatir fenómenos nuevos. ¿Cómo se previene? No solo cómo se combate con medios técnicos, cómo se previene, qué tratamiento tiene que tener el monte, cómo se aprovecha eso para hacer biomasa y generar energía que sea renovable permanentemente al mismo tiempo que nos protege del fuego, etcétera, etcétera. Es un pequeño ejemplo mínimo de todos los cambios que tenemos que gobernar. Los cambios abren enormes espacios de oportunidad, pero también amenazas de quedarse atrás, de quedarse al margen. Y por eso exigen elementos de gobernanza inteligente para aprovechar todas las ventajas que tenemos, cada uno de nuestros países. Dice, bueno, ¿cómo estamos situados para insertarnos en un mundo que necesita que la agroalimentación se desarrolle? Porque la sociedad china, el gobierno chino sabe que no puede permitir nunca más que la gente pase hambre. Antes se hablaba del gobierno chino, yo estaba con Deng Xiaoping cuando le preguntó a un periodista que qué pensaba del 200 aniversario de la Revolución Francesa, 1989. Y él iba a decir, no, lo voy a decir. Y el viejito, que tenía entonces la edad que yo tengo ahora, pero que me parecía viejito, dijo con una tranquilidad asombrosa, todavía no tenemos perspectiva histórica para evaluar la Revolución Francesa. Entonces, si quieren comprender la pelea de Xi Jinping y Trump, tienen que comprender lo que decía Deng Xiaoping sobre la perspectiva histórica. Por tanto, tienen una visión de medio y largo plazo. Y dentro de 4 años se va a cumplir. Y me lo dijo este pollo. Dentro de 4 años es altamente probable que China recupere su posición en la participación del Producto Bruto Mundial que empezó a perder en 1850. No me estoy equivocando, ¿eh? Hablo en 1850, la participación de China en el Producto Mundial era semejante a la que pretenden recuperar dentro de 4 años. Yo les aseguro que la van a recuperar en las condiciones actuales, que ha habido más de 1 siglo y medio de decadencia, pero eso se acabó. Empezaron a reformar, a conducir el cambio y no se han convertido en una sociedad, la fábrica del mundo, era una broma. Es una potencia tecnológica que va a desbordar cualquier distracción que se produzca en otras partes, que produce más ingenieros de software que todo el mundo junto, que etcétera. Habría un largo etcétera que añadir a esto. Estamos en una nueva realidad.
en una nueva frontera, en un cambio civilizatorio, en un cambio de época, como quieran definirlo. Y eso afecta a la gobernanza de nuestras sociedades. Es inútil rechazarlo. Yo veo en Europa cuánto repliegue nacionalista y redentista existe, amenazando la Unión Europea. Todos los europeos juntos, dentro de pocos años, seremos el 7% de la humanidad. En un rincón pequeñito de Eurasia, porque pertenecemos a Eurasia allí. Hemos sido el laboratorio de ideas, como decía Carlos, durante mucho tiempo. Pero además la civilización nos ha permitido pues, un desarrollo histórico que nos convierte, si quieren, en un gran museo, incluido Notre Dame. Una maravillosa expresión de desarrollo cultural que hay que tener cuidado, porque con un tuit Trump quería que se bombardeara Notre Dame para apagar el fuego, con lo cual nos hubiéramos quedado sin Notre Dame. En un tuit comprendió en ese momento que la única manera de apagar el fuego era meterle hidroaviones encima y apagarlo. Se quedó tan fresco, se levantó esa mañana y dice, eso lo apago yo. Eso es lo que llamo del populismo, y con eso termino. Hay una característica general del populismo. Respuesta simple a problemas complejos. Pero puede que la respuesta esa no fuera tan simple. Puede que la respuesta no fuera tan simple y que él lo que quisiera es sustituir a Notre Dame por una torre Trump. Eso no lo sé, porque el emplazamiento es muy bueno. Por tanto, atención, tenemos que irnos acostumbrando a gobernar este cambio civilizatorio. Cada uno de nuestros países, cada uno, y de nuestras regiones, se tienen que preguntar cuáles son nuestras ventajas comparativas en cada una de las materias estratégicas, sean agroalimentación, sean energía o sean todas las derivadas de la revolución de la comunicación, de las telecos y de las nuevas tecnologías. Nos tenemos que situar ahí, pero olvídense, con eso sí que termino, solo el ser humano, su formación, su educación, solo es una materia prima insustituible. Las otras materias primas te pueden dar más o menos margen de éxito, pero no servirán de nada si no hay talento, capacidad de iniciativa, capacidad innovadora, y a eso es a lo que tendríamos que dedicar nuestro esfuerzo respecto de las nuevas generaciones. Formarlos, lo que decía Carlos antes. Añado una cosa que antes no se decía. Formarlos para que conozcan las nuevas tecnologías desde el principio. No para que se sometan como si fuera una nueva dependencia a un ordenador del que no te despegas. No, que la conozcan y sepan manejarlo. Pero que también sepan que lo que es permanente, lo que no cambia, lo que te permitirá ser flexible en la cantidad de cambios que la vida te va a obligar a hacer, es conocer bien la condición humana. Y la condición humana nos lleva a Shakespeare, a Cervantes, a Aristóteles, y es la formación en la condición humana lo que nos permitirá tener un margen de seguridad ante la inmensa velocidad de los cambios que todos los jóvenes van a soportar. Buenos especialistas cuando salen graduados en la universidad, con conciencia de que la obsolescencia de su conocimiento les tiene que dar la flexibilidad de ir cambiando a lo largo de su vida. Por tanto, al final volvemos al ser humano. La poesía leída es muy reveladora, porque parece que nos estaba hablando del tiempo del presente. Y como estamos en México, y estoy oyendo hablar de los fuegos, y me afecta a los ojos, y veo que el debate sobre los fuegos es cuántos medios se emplean o no, y que difícilmente vamos a analizar que estamos ante fenómenos nuevos, completamente nuevos. Una nueva generación, entre otras cosas, de incendios, ligadas a un cambio climático que nos obliga a actuar con una inteligencia del siglo XXI y no con medios del siglo XIX. Este es nuestro desafío, tenemos medios para hacerlo y los que tienen ganas
lo van a hacer y van a ganar. Señor presidente Lara. El título de esta parte del debate es Gobernabilidad hoy. Punto. Y creo que con lo que se ha explicado aquí esta mañana, gobernabilidad, veámosla en ambos ámbitos. La gobernabilidad clásica, estamos hablando del Estado-Nación. Estamos hablando del país que ejerce soberanía y cómo ese país se gobierna. Pero tenemos también que incorporar la otra, la gobernabilidad global, especialmente ahora, en que nos damos cuenta que hay un conjunto de temas que afectan al planeta, respecto de los cuales lo sufren los ciudadanos, pero respecto de esos grandes temas, los países soberanamente en su espacio que dominan, no tienen nada que ver o tienen que ver muy poco. Entonces, comencemos por el Estado-Nación, el clásico. Aquí yo creo que nuestro presidente Sanguinetti dijo una frase que me pareció notable, de las muchas que dice él. Ciudadano es hoy día un representante de sí mismo. Y claro, estamos acostumbrados que la democracia es representativa. Elegimos a nuestros representantes, elegimos el alcalde, el presidente de la República, los miembros del Parlamento. Pero con las nuevas tecnologías, efectivamente el ciudadano se siente que puede expresarse y está seguro que lo van a escuchar. Y después de eso, por el Twitter que va a mandar. Y claro, es una nueva realidad. Y esta nueva realidad, producto de un adelanto tecnológico notable, a mi juicio solo comparable a cuando Gutenberg, 500 años atrás, inventó la imprenta, no para que hubiera democracia, inventó la imprenta para que cada uno fuera libre de interpretar la Biblia como mejor le parecía, de manera de no tener que seguir teniendo incunables como en el pasado, que eran muy caros. Entonces, porque inventó la imprenta, claro, se demoraban más las cosas en esos tiempos. Pasaron 130 años hasta que a alguien se le ocurrió imprimir la Gazette en Francia. Y la Gazette en Francia es de 1630. En Alemania, 1610 apareció un diario. ¿Y qué publicaban ahí? Bueno, los temas que iba a resolver el señor rey con su corte. Y claro, después de aquello, de estar los franceses leyendo durante 100 años La Gazette, surgieron unos señores, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, y empezaron a pensar entre ellos, bueno, pero si sabemos lo que va a resolver el rey, ¿por qué no nos consultan si tenemos ideas sobre eso? Y claro, descubrieron entonces un sistema democrático, Revolución Francesa mediante, y tenemos el siglo XIX, el siglo donde la democracia comienza, y comenzó primero que nada acá un poco más al norte en Estados Unidos. Si ustedes lo piensan bien, en ese momento la democracia y la política es vertical. Surgen los partidos políticos como una forma de agruparse en torno a ciertas ideas matrices, pero para ordenar el debate. Y en ese momento entonces, claro, había que saber leer. Cuando aparece la radio, bueno, a lo mejor bastaba con escuchar y ya podía tener ideas políticas. Y la posibilidad entonces que vote también el analfabeto. ¿Y la televisión qué nos cambia? Bueno, que ahora al líder lo conocen, porque antes había solo la foto del periódico. Entonces, lo que hoy tenemos es el equivalente a Gutenberg inventando la imprenta. Y lo que va a ocurrir es que tienen que surgir instituciones políticas que no sabemos todavía cuáles son, pero que van a dar cuenta de esta inmediatez. Claro, hoy día usted puede como gobernante
hacer plebiscitos todos los días si quiere, pero usted no puede gobernar a punta de plebiscitos. ¿Cuáles van a ser los resguardos que tiene que ocurrir? Y entonces, el tema de poder consultar, sí, es posible. En Chile se debatió 4 o 5 años atrás una nueva constitución y el debate terminó siendo asamblea constituyente, sí o no. Y este parece comercial. Se me ocurrió decir, bueno, pero ¿y para qué la constitución? A ver, hagamos la prueba, una constitución hecha por todos los chilenos. Nos conseguimos un conjunto de profesores de constitucional de la extrema derecha a la extrema izquierda para asegurarnos que las preguntas fueran hechas de una manera neutral. Y 300.000 chilenos participaron de cómo debía ser el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en todos los temas. Ahora, eso no tiene otro valor que el que los que allí participan, por favor. Esto no es que va usted a legislar de esta manera, pero tiene una forma de darle una salida civilizada al ciudadano. Entiendo que el presidente Obama terminó con una gran popularidad su campaña electoral y 20 millones de seguidores. Y a esos 20 millones de seguidores les planteó, sigamos juntos. Y si 100.000 de ustedes, de estos 20 millones, me dicen que yo debo referirme a un tema, yo me voy a referir a ese tema porque tengo una obligación para con ustedes. O sea, él resolvió voluntariamente que quería seguir escuchando a estos 20 millones y les dio esta posibilidad. Y lo cumplió religiosamente durante los 8 años. Entonces, hay que tener cuidado. En algunas constituciones se ha pensado que puede haber un referéndum revocatorio. Elegí al alcalde, no me gustó, lo vamos a cambiar a mitad de periodo. No lo aguanto más. Está bien, puede hacerlo, pero esa institución significa que los temas difíciles que ese señor alcalde tiene que hacer, que no son populares, pero que hay que hacer, los va a dejar para la segunda mitad de su mandato, para que no lo revoquen antes. Entonces, el decir, ¿es muy democrático un referéndum revocatorio? Sí, pero no nos engañemos. Cuando a usted lo eligen presidente de Estados Unidos, dado que un presidente de un solo término, no, tiene que ser reelecto el presidente, el día que lo eligen la primera vez, en su mente un conjunto de temas quedan para el segundo periodo. Las cosas más difíciles del presidente Obama. Vamos a hacer relaciones con Cuba, segundo periodo. Vamos a llegar a un acuerdo con China sobre cambio climático, segundo periodo. Lo que quiero decir con esto es, ese es el sistema, y el que usted pueda ser reelecto una vez automáticamente, como ahora es peyorativo, one term president. Bush padre, one term. Jimmy Carter, one term. No, hay que ser two term. Bueno, si es así, bueno, esa es la consecuencia. En suma, esas instituciones políticas van a surgir. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos el problema en nuestras democracias, ahora, a nivel de Estado, tenemos el problema de la corrupción, tenemos el problema de los partidos políticos con su grado de representatividad, tenemos los temas que en la sociedad la distribución de los bienes a lo mejor no está suficientemente bien hecha a juicio de la mayoría ciudadana, y también tenemos el tema de nuestras grandes ciudades y el tema de la seguridad ciudadana. Esos temas son propios del Estado, de abordarlos, de llegar a un acuerdo. Y en consecuencia allí está el tema de cómo la democracia establece determinados sentidos sociales que tienen que ser adoptados por todos como país. Tiene que haber un instante en donde ese país, esa sociedad es capaz de tener un consenso de los temas básicos y las relaciones que hay a veces de discrepancias muy profundas entre nosotros. Y cuando no hay un sentido de nación convergente, difícilmente los países van a progresar. Y claro, lo entiendo, un gobernante tiene que pensar no en la próxima elección,
tiene que ser capaz de proyectarse y pensar en la próxima generación, qué es lo que va a dejar de aquí a 25, 30 o 40 años. Y eso es central. ¿Cómo usted concilia la necesidad que tiene todo gobernante de ganar la próxima elección y cómo concilia esa mirada de largo plazo? Y esto entonces creo que es esencial. ¿Por qué? Porque me parece tan importante que tenemos que pasar también y darnos cuenta de esta otra realidad. Porque esta realidad del mundo global está aquí para quedarse y hay que abordarlo. Y de las nuevas tecnologías y las redes sociales como fenómeno, hay que abordarlo. Y eso hace entonces que la dificultad de la democracia hoy es mayor que ayer. Porque la dificultad de la democracia hoy es cómo usted es capaz de abordar estos temas de tal manera que haya una convergencia de voluntades y aprender a escuchar lo que le dicen las redes. Ayer era más fácil. El partido político daba la orden, el líder hablaba y el resto obedecía. Y a los 4 años usted resolvía si lo reelegía o no. Ahora la política no es vertical como antes, es mucho más horizontal. Todos se consideran que hablan del mismo nivel. En el Twitter y en las redes, ¿será usted presidente, monarca o primer ministro? Somos todos iguales. Y lo que antes era lo máximo, le voy a mandar una carta al director, ahora no hay carta al director, ahora hay mi opinión directa a aquel que está a cargo del aparato del Estado. Y esto me lleva al segundo tema, que es más complejo, mucho más complejo. Porque estábamos acostumbrados, después de la experiencia de las guerras producto de razones de raza, de religión, de nacionalismos. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial emergió un multilateralismo que se expresó en la idea de que todas las naciones tenemos que hablar entre nosotros, todos los estados tienen que hablar, ahí se crea Naciones Unidas y el sistema multilateral. Entendiendo que todos somos iguales, pero hay 5 países más iguales que otros y son los que están en el Consejo de Seguridad y que reflejan el poder de 1945. El tema hoy es que hay un conjunto de temas que no había esa claridad el 45, que son temas planetarios. Y aquí lo planteaba muy bien Felipe con los temas que estuvo tocando en este momento antes de mi intervención. ¿Por qué? Porque creo que efectivamente el tema de cambio climático, bueno, no está en peligro la Tierra. El planeta Tierra va a seguir viviendo. Ubiquémonos. ¿Cuánto tiempo existe el planeta Tierra? 5.000 millones de años, junto con la Vía Láctea y el Sol y todo lo demás. 5.000 millones de años. Y de estos 5.000, miren usted, no es 1 millón de años, no, 5.000 millones de años que existe el planeta Tierra, bueno, solo durante 70.000 años ha vivido el Homo sapiens. O sea, nada. Mucho para nosotros, claro, pero desde el punto de vista del planeta Tierra ha vivido sin necesidad del Homo sapiens. Pero ahora, producto de lo que hace el Homo sapiens, puede que el planeta Tierra, que es un milagro, la combinación de factores para que pueda vivir un Homo sapiens, se transforme en un planeta que no sea habitable por el Homo sapiens y nosotros seremos muy sapiens, pero vamos a desaparecer. Y entonces, ese es el tema. El problema, claro, que cuando vemos quiénes son los responsables, bueno, no le quiero decir que no somos responsables, porque lo que emitimos hoy se quedará en la atmósfera 120 años. Por lo tanto, lo que emitimos el año 18 son los que emitieron nuestros abuelos a comienzos del siglo XX. Y todos sabemos que nos llegábamos a 1.000 millones y ahora somos 7.000. O sea, la cantidad que emitimos ahora no tiene nada que ver con lo que emitimos 120 años atrás. Ese es el tema. Y así como está este tema de cambio climático, así como está ese tema, están los otros temas
El tema de las pandemias y las enfermedades que tienen una forma de reproducirse hoy casi planetaria si no tomamos las medidas del caso. ¿Se recuerdan del VIH y todo lo que surgió en un momento? Y las pandemias están aquí para quedarse. Y si usted me apura un poco, ¿y qué decimos de las migraciones? El derecho humano esencial. Los Homo sapiens que partieron, dicen que partieron todos de África y que llegaron a este continente por ahí algún tiempo, y aquí en esa época nadie les pidió, dicen que pasaron por el estrecho de Bering, otros dicen que pasaron más al sur, y en aquellos tiempos nadie pedía pasaporte. Entonces ahora tenemos temas que son globales, y el que me diga que la emigración es un fenómeno local y tomo medidas en mi país, está profundamente equivocado. Y entonces, ¿cómo colocamos el tema de migraciones? Y junto con el tema de migraciones, yo diría, tenemos el tema del narcotráfico, del lavado de dinero, que son temas también que van más allá de lo que pueda hacer un Estado. Entonces, ¿y para qué decir del tema de la globalización? Porque la globalización está aquí, con su realidad, pero aparentemente hay ciertas reglas de la globalización que han surgido de facto. Cuando le dicen, usted no tiene derecho a migrar o no tiene derecho a entrar a mi país, usted está tomando temas ahí, porque si algo hemos aprendido es que los derechos humanos son fundamentales. Entonces, ¿cómo hago yo para el derecho humano a migrar como un derecho humano? Y vemos lo que está pasando en África, donde avanza el desierto, y hay entonces migrantes que son por efecto del cambio climático, no por los líos que hay en Siria, también por supuesto lo que hay en Siria. Entonces acá tenemos un tema mayúsculo, que son temas de gobernanza global que están aquí para quedarse y que tenemos que abordar. Y esto me lleva brevemente a un tema más aterrizado. Cuando llegó la crisis del 2008, la respuesta fue, se necesitan los 20 países más, económicamente hablando, más importantes del mundo para resolver esto. El G7, el grupo de los países desarrollados más ricos, no era suficiente. Y fue el presidente Bush, nada menos, el que dijo hay que invitar al G20. Y surgió el G20. Y nos pareció que esa era una forma práctica de resolver el tema. Pero ocurre que como G20 nunca nos pusimos de acuerdo para el cambio climático. Y el Acuerdo de París, ¿qué es lo que fue? Fue resultado del G2. Estados Unidos, China. ¿Cómo? Repítame. Sí, el G2. Ellos se pusieron de acuerdo. Es que entonces, por primera vez, y parto de lo que decía Felipe, que claro, efectivamente los chinos siempre han sido la economía más grande del mundo. El punto es que muchos de nosotros en este lado del mundo no sabíamos que ellos eran los más grandes del mundo. Pero ahora sí lo sabemos. Y entonces, va a haber ese G2. Pero porque es primera vez que se pasa del concepto de Estado-nación, el Imperio Español, los Luises de Francia, el Imperio Británico, el desarrollo de Alemania. Bueno, ¿cuál es el país más poderoso? Y de repente empieza el otro país a emerger con mucha fuerza, Estados Unidos. Primer país continente. ¿Y qué es China hoy? El segundo país continente. Tiene un espacio de territorio de tal envergadura. Entonces vamos a llegar a un G2 y podemos a lo mejor visualizar cuál es el G3. La India con 10, 15 años más superará económicamente hablando a Japón, y la India ya está claro que va a ser el país con mayor cantidad de población que cuando Europa sea el 7% que decía Felipe, en ese momento India va a tener más población que China. Entonces, si vamos a un mundo de países continentes que van a ordenar lo global, a menos que
existan regiones que son capaces de expresarse por sus propios intereses de una manera convergente y con una sola voz. Digamos que los amigos europeos, hasta antes de los problemas actuales, estaban bastante cerca de lograrlos. Y cuando irónicamente pregunta Kissinger, ¿dónde está el teléfono de Europa? Hasta hace un tiempito atrás había un teléfono en Europa. Cuando estaba don Felipe ahí, no digo que era el dueño del teléfono, por favor, no. Simplemente digo, había un teléfono de Europa. Y ahora, cada vez es más difícil. Pero entonces, ¿y América Latina qué? No digamos que hemos hecho los deberes, porque no los hemos hecho. Pero quisiera decir solo una cosa que nace de mi experiencia. No hay América Latina sin México. México es esencial para darle la prestancia, entendiendo los problemas de México y los 4.000 kilómetros de fronteras que tiene con Estados Unidos. Pero creo que desde el punto de vista latinoamericano es fundamental. Y por eso, paso un aviso comercial ahora, cuando se produjo el tema del muro, se me ocurrió decir, ¿y por qué nos vamos un conjunto de expresidentes latinoamericanos y nos ponemos al pie del muro y decimos somos todos mexicanos? Porque esa es una forma concreta de dar una respuesta de todos para que se entienda que México es parte nuestra y lo queremos reivindicar. Y si queremos tener un peso en el mundo que viene, América Latina que hable con una sola voz. Y ese yo creo que es el tema más importante que tenemos hoy por delante si queremos dar una gobernabilidad como región. Y ese tema es una larga tarea para los gobernantes actuales. Gracias. Julio, ¿me permite un punto de discrepancia con la teoría de la evolución hacia el Homo sapiens que ha hecho Ricardo? Yo, como un paisano del presidente Sanguinetti uruguayo, yo creo en la teoría de la evolución, pero la verdad es que yo no creo que vengamos del mono, yo creo que vamos para allá. El tema es que yo veo que la necesidad de una gobernabilidad internacional, que fue el sueño de la post-Segunda Guerra Mundial, hoy la tenemos en crisis. La multilateralidad hoy se ha bilateralizado en esta nueva geopolítica de Estados Unidos con esa situación tan particular, y eso hoy lo tenemos en riesgo, ¿no? Muy difícil manejar esos temas. Pero bueno, Carlos, a ver, ¿qué tiene para comentar? Gracias, presidente. Bueno, primero decirle a todos que para mí siempre ha sido un gusto desde hace 20 años escuchar a los presidentes, conversar con ellos, a veces discutir. Inclusive le decía al presidente Felipe González, desde hace como 6 o 7 años que ya estamos de acuerdo en prácticamente todo, que ya no tiene mucho chiste discutir, ya nos aburrimos, por lo cual estoy de acuerdo en todo lo que dijiste. Y quizás lo único que cabe es hacer una, ya que hablaron del Homo sapiens, ponernos a pensar alrededor de eso. Según lo que he leído, nosotros estamos ya claros de nuestro origen de hace 2 millones de años, que es en África, del Homo erectus. El erectus se va a Europa y Asia, etcétera, de ahí sale luego el floricinesis y el otro que siempre se me olvida el nombre, que lo acabo, es el Denisova. ¿Por qué son la misma especie el sapiens que el neandertal? Pues porque descendemos de él y cuando, por definición, cuando hay procreación de dos especies que a su vez se reproducen, pues es que es la misma especie. Pero en fin, esos 2 millones de años deambulando, expandiéndose, tratando de sobrevivir, vivieron 5 glaciaciones y realmente fue un esfuerzo de sobrevivencia, expansión territorial y procreación. Y solo tenemos 10.000 años de que se inicia la civilización.
antes de esos 10.000 años dicen que eran grupos de 40 o 50 personas deambulando por el mundo, muriendo muchísimas. Lo más probable es que desaparecieran esas pequeñas tribus, pero eran tantas que la probabilidad de que desaparecieran todas también era baja. Y aquí estamos, ¿no? Entonces aquí lo interesante es que de hace 10.000 años, al volvernos sedentarios, empezamos todas las tribus empiezan a llegar a los paraísos terrenales, que eran los valles, siempre entre ríos como Mesopotamia o a la orilla del Nilo, o aquí el Valle de México. Eran numerosos valles que eran paraísos terrenales, donde al llegar abundaba el agua, la flora y la fauna y se volvían sedentarios. ¿Y qué pasa? Bueno, pues empiezan a organizarse y aparece, yo no creo que la hayan descubierto, la sociedad industrial. La descubren porque encuentran fauna en abundancia, flora en abundancia, y ven cómo esa flora se reproduce y cómo esa fauna se reproduce, y entonces ya empiezan ellos a reproducir la flora también y también la fauna. Ahora, ¿qué pasa con estas sociedades? Conforme crecen, van organizándose y la organización de todas ellas, en todos los continentes, en todas las áreas, es la misma. Es paradigmático de la sociedad agrícola el poder monolítico. O sea, es la fuerza política con la fuerza religiosa. El faraón de Egipto desciende la divinidad, el tlatoani mexicano desciende la divinidad, el emperador de Japón desciende de la divinidad, el rey de Jordania y los reyes de allá dependen de Mahoma. Total que el poder político se junta siempre con el poder religioso y por consiguiente el militar y el económico. Entonces no es casual que haya sido universal esta característica, es una característica notable de la sociedad agrícola. Y también en esas sociedades había lo que señalaba yo hace un momento en la plática, que había inmovilidad social, etcétera, etcétera. Bueno, el primer paso que se da es cuando empieza la sociedad industrial, es la primera transformación de gobernanza, es un cambio de gobierno total. Y pasa por etapas, ¿no? La primera etapa durante el siglo XIX, exceptuando Estados Unidos, pero desde el siglo XIX ya empieza a cambiar el rey, desde el XVIII probablemente, ¿no? Empieza la Revolución Francesa en el XVIII, cambian el rey, ya no es el heredero de la divinidad, ya es bueno, y a su mujer también. Pero ya empieza a cambiar la gobernanza, ya no es el poder monolítico y hay una transferencia que nunca hemos sabido, yo creo, evaluar históricamente, que pasan de la parte religiosa al nacionalismo y pasan del monarca al dictador. O sea, hay una transición que nos lleva a donde llegamos a la democracia moderna, que es el siglo XIX y en muchos países el XX, y todavía existe pues ya sabemos que en unos países nuestros sigue existiendo esas dictaduras, no hay democracia, las libertades limitadas, son excluyentes, etcétera. Pero hay esa transición y se empiezan a definir, después de muchos cambios, las condiciones de la sociedad industrial, que era la división de poderes, que es importante, no solamente ya no es el poder monolítico, ahora hay un poder judicial, hay un poder ejecutivo, por supuesto, y un poder legislativo. Entonces se estructuran así los países, marcha más o menos bien, salvo pues algunos problemas inherentes como la corrupción, la impunidad, los abusos, o como señalaba Felipe, creo que tú dices sobre Juárez, ¿verdad? Que a los amigos, ¿qué? Para los amigos, justicia y gracia. Para los enemigos, la ley. El rigor de la ley. O el rigor de la ley. No sé si lo inventó Felipe o si realmente lo… Bueno, entonces se establece perfectamente, no perfecto, se establece ya como características de una sociedad industrial la división de poderes, la elección, la democracia, la libertad, la diversidad, la pluralidad, el término de la elección, los plazos, etcétera, etcétera. Y bueno, eso fue del cambio del agrícola a la industrial.
Entonces, claro que ahora con esta nueva sociedad tecnológica tendrá que haber cambios. ¿Qué es lo que estamos planteando? ¿Cuáles serán los cambios? Creo que están claros ya los desafíos, ya los mencionamos, los mencionaba yo al principio, se han mencionado aquí. Se me pasó a mí hablar del cambio climático, por supuesto es uno de los desafíos. Otro muy importante que a mí me aflige mucho y creo que va creciendo es la trata de personas como un delito más allá del de seguridad. Y por supuesto que hay muchos desafíos. Decía Felipe, y estoy totalmente de acuerdo, que el primero y más importante es conducir el cambio. Y decía Felipe, gobernar bien, ya se me perdió. Se tiene que gobernar bien y gobernar el cambio, ¿verdad? O sea, gobernar bien y gobernar el cambio. No hay duda. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué cambios vienen? La verdad no sabría, pero lo que tengo muy claro es que así como antes era el poder monolítico y ahora son los tres poderes y la estructura y los gobiernos y los gabinetes, lo que tengo claro que no es lo que se está haciendo de crear una superburocracia con reguladores de cada una de las actividades. Yo creo que lo que se tendrá que hacer es buscar que la sociedad civil se le deleguen algunas responsabilidades, que la sociedad civil, y estamos hablando de la democracia participativa, participe más activamente en muchas de las problemas y desafíos que existe, involucrarla en la solución y que el Estado yo creo que cada vez debe ser menos un aparato súper burocrático, enorme y con actividades económicas estatales que cambian cada 2 o 3 años y que son muy ineficientes, aparte de la propensión a la corrupción. Y que es claro que el Estado, si vemos ya por la forma fiscal, es socio de todas las empresas, es socio de todos los profesionistas, es socio de todos los que tienen actividades productivas, y yo creo que es el mejor camino, o sea, que sea rector, que sea regulador, que lo legisle, que lo vigile, pero que tenga sin invertir nada, pues de cada profesionista el 30%, de cada que trabaja en otro lado le cobra el impuesto a las personas físicas y de las empresas se lleva el impuesto, se lleva la utilidad, el impuesto sobre ventas, y es su mejor función, sin imponer un centavo y sin invertir, es socio de toda la actividad económica y deja que la hagan la sociedad civil. Entonces yo creo que tendrá que delegar más algunas de sus actividades. Lo están haciendo a nivel mini con delegados de la manzana, delegados de este tipo, etcétera. Se observa que ya ha habido avances, por ejemplo, en los padres de familia de las escuelas que participan en los programas de educación de los jóvenes, en programas de derechos humanos que están más involucrados. Por ejemplo, son muchas de estas actividades en donde se ve la función de la sociedad. Pero yo creo que sería pretencioso pensar que pudiera proponer algo de lo que seguramente, y desgraciadamente no lo he estudiado, de lo que seguramente se ha pensado mucho. Inclusive Toffler tiene algunos puntos sobre la gobernanza del futuro. No los he leído yo con detenimiento, pero en mi opinión se van a mantener 3 poderes y va a haber una mayor involucramiento de la sociedad civil y creo que en donde falta una definición importante es lo que señala el presidente Ricardo Lagos. Ya tenemos muchos problemas que no son de carácter local, que son de carácter mundial. Entonces, cuando habla de la gobernabilidad global que afecta al planeta, es muy importante. Señala la importancia también de hacerlo regionalmente, en América Latina, etcétera. No dudo que eso va a ser algo que no lo hemos cubierto. Se pensó que las Naciones Unidas y los grupos estos, etcétera, pero es otro de los grandes huecos. De otros comentarios que se hicieron, cuando se habla de la globalización, que además ya tiene 2.500 o 3.000 años probablemente en el Mediterráneo, con los fenicios, lo que hay que hacer en la globalización es que cada país se inserte como le convenga.
¿A quién le conviene? Si es un país muy chico, se abre completamente. Si es un país grande como China, se define de una forma. Yo creo que cada país debe insertarse según le convenga. Y bueno, los retos que habíamos hablado, creo que el más importante es el de conducir el cambio y combatir la pobreza y modernizar la educación. Y hacer, como señalábamos Felipe y yo, que la gente se involucre desde chicos, desde jóvenes, y se cree un ambiente de conocimiento y de interés y de sentido de urgencia para que esta tecnología sirva como puente y no abra un hueco más alto y nos deje a nuestros países atrás, como podría ser la situación si no aprovechamos esta nueva civilización tecnológica. Muchas gracias. Las instituciones van corriendo detrás del problema, ¿no? Y ahí está la cuestión. Estamos corriendo detrás en la gobernabilidad global y estamos corriendo detrás en la gobernabilidad nacional. Y ese es el tema, porque nadie ha inventado nada mejor que la separación de poderes, ni nada ha inventado nadie mejor que esas cosas. Y el involucramiento de la sociedad civil hoy es más complejo aún, porque se involucra en ciertas cosas concretas, pero la participación ciudadana es menos activo que antes, cada vez vota menos la gente. Es muy curioso, pero es así. Felipe, a ver, ¿qué hay para comentarle? En España han votado bastante en la última, digo, por si nos sirve de alivio. No, esto es cierto. Yo tengo, antes decía Carlos, tenemos una discusión de hace mucho tiempo, nos ponemos de acuerdo, a veces nos distanciamos. ¿Qué es lo que hay que comprender en temas de gobernanza? El Estado representa los intereses generales, y lo tiene que hacer eficientemente. Entonces, el tamaño del Estado depende de la eficiencia de sus funciones en relación con los intereses generales que representa. Eso lo hemos discutido muchas veces. Fernando Enrique Cardoso se asombraba porque y se reía, me pedía derechos de autor y yo se los pedía a él por lo de las utopías regresivas. Cuando él decía, oiga, si discutimos el tamaño del Estado para que se entienda simbólicamente, a mí me gustaría que tuviéramos un Estado Ipanema. Y él decía, ¿cómo un Estado Ipanema? Digo, hombre, yo paseo por Ipanema y veo pues gente que está en la playa a las que no le sobra ni un gramo de grasa, pero no le veo los huesos. Yo quiero un Estado que no sea raquítico y que no sea grasiento. Pues todo lo que es grasiento estorba, incluso a la defensa de los intereses generales, y todo lo que sea raquítico tiene incapacidad para defender los intereses generales. Claro, es una explicación que merece después una larga discusión. Ahora, nosotros tendemos a cometer muchos errores como responsables políticos. La crisis es de los partidos políticos, de la democracia representativa, de los medios tradicionales de comunicación, de todo eso, todos lo sabemos. Entonces, por ejemplo, nosotros advertimos y echamos la culpa, las dos cosas. Si usted hace eso, los mercados no se lo tolerarán. Y lo decimos tantas veces que los ciudadanos preguntan dónde queda la urna del mercado para ver dónde se vota eso. Y no es verdad que sean los mercados, es una deducción de decir, oiga usted, si usted no crea condiciones de confianza, de macroeconomía sana, de proyecto de país, etcétera, usted no va a atraer la inversión necesaria para crecer, generar empleo y tener excedente que le permita luchar contra la pobreza y contra la marginalidad. Esto hablo de los elementos clásicos. Pero nosotros hablamos del mercado. En América Latina, la culpa de tantas cosas la tiene el Fondo Monetario Internacional, que a veces te da pena, porque el Fondo Monetario Internacional se ha equivocado muchas veces. La última vez que vi a la señora Lagarde le dije, yo preferiría que hicierais solo una previsión al año. ¿Y por qué solo una? ¿Te molesta que sea trimestral? Digo, sí, porque equivocarse una vez al año es menos grave que 4 veces. Pero no por nada, por hacernos un favor, de broma. Pero también le decía a mis amigos en América Latina,
Digo, si no existiera el Fondo Monetario, incluidos sus errores, tendríamos que inventarlo. Pues si no, ¿a quién le íbamos a echar la culpa de todas nuestras torpezas? Porque nadie va obligatoriamente al Fondo Monetario. Nadie. O sea, nadie lo condenan a ir al Fondo Monetario. Es que la acumulación de errores te llevan a una supuesta tabla de salvación, a veces lo es el Fondo Monetario. Bueno, tenemos esos problemas clásicos de la gobernanza. Y ahora tenemos lo nuevo, que es lo que me preocupa. La Unión Europea, como decía Ricardo, es un gran invento para que ese rincón suroccidental de Eurasia, juntos, puedan expresarse. Bueno, pues nos hemos dedicado a dividirnos. Con el Brexit, para empezar. El Brexit lo han decidido los viejos de mi edad, han decidido que mejor irse en contra de los jóvenes. Por tanto, están decidiendo el futuro de los jóvenes los que no tienen futuro. Tiene bemoles. Y para colmo, la democracia con instituciones más sólidas del mundo no puede estar de acuerdo o no, parlamentaria, de relaciones exteriores. El Foreign Office es una puñetera máquina de defensa de los intereses de Gran Bretaña. Bueno, es que ganan incluso cuando no tienen razón. Cuando tienen razón te pasan la caballería por encima. Bueno, son admirables institucionalmente. Bueno, la política está destruyendo la institucionalidad democrática de Gran Bretaña, destruyéndola. Ese increíble error de hacer un referéndum como hizo Cameron sobre el Brexit, que en realidad trataba de resolver un problema de su partido. Por tanto, el hombre decide que va a quemar la casa a ver si salva los muebles y se encuentra sin casa y sin muebles. Que es como está ahora Gran Bretaña, sin casa y sin muebles. ¿A qué instrucción le dan al diplomático que tiene que defender los intereses británicos en Bruselas? Pues ninguna. ¿Por qué? Porque no sabe cuáles son, no se aclaran. Bueno, por tanto, Europa está en una regresión. La Europa laboratorio ha envejecido y la Europa museo pues sobrevive maravillosamente, y es el gran atractivo de la gente, de los nuevos millonarios del mundo, ¿no? De ese desplazamiento hacia Oriente, de las grandes fortunas y tal. Y a mí me gustaría recuperar la Europa laboratorio, sobre todo que no se separara, que no se dividiera. Ahora es verdad que los que quieren separarse de Europa son fuerzas, antieuropeas, han decidido, a diferencia de los del Brexit, que es mejor tomarla por dentro para reventarla que separarse desde fuera. Pero la amenaza sigue siendo la misma. O sea, vamos a hacer el 6% de toda la humanidad. Pero estos espabilados piensan que es mejor ser el 1%, cada uno de nosotros, o el 1,5%. Es como incomprensible. Es el mundo al revés de un regionalismo abierto como el que proponía Ricardo para América Latina. Pero tenemos problemas de gobernanza clásicos y problemas de gobernanza respecto al futuro. Llevamos muchos años judicializando la política. Cada vez que perdemos algo, lo llevamos a los tribunales, a ver si los tribunales nos dan la razón. Y ahora empezamos a quejarnos de que la justicia se ha politizado. La hemos politizado. Nuestra incapacidad para resolver problemas políticos se mostraba judicializando la política. Y ahora, inevitablemente, el Poder Judicial se politiza y empieza a invadir un terreno que debería ser el terreno de las soluciones políticas, los parlamentos, etc. Bueno, problemas clásicos. Y es solo una idea. Gobernar en un momento como este, para España y para México, no es con las diferencias, mantengan las diferencias que quieran. El gobierno tiene que restañar, recuperar, restablecer, como quieran llamarlo, sanar las heridas que vienen de atrás. Me da igual que la atrás sea la crisis de 2008, que en España nos produjo las heridas que sabemos, como en Grecia, en Portugal, todos sitios, o que sean restañar heridas que vienen de mucho tiempo atrás. Pero para restañar esas heridas seguramente hay que hacer reformas, pero atención,
las reformas que necesitamos no son para volver a pasado, utopía regresiva, sino para enfrentar los desafíos de los que estamos hablando, de la revolución tecnológica. Si alguien quiere hacer una reforma laboral, por favor que no haga una reforma laboral de los años 60, que haga una reforma laboral del futuro. Si quiere hacer una reforma fiscal, que mire al futuro para hacer la reforma fiscal, que no se vuelva al pasado, porque tenemos que hacer eso, luchar contra la marginalidad, contra un fenómeno además de reparto desigual del ingreso que es consecuencia. No hay ninguna conspiración de esta economía financierizada de la globalización y que ya advierten los propios liberales que producen esa teoría, es decir, cuidado, el sistema puede llegar a ser insostenible si la distribución del ingreso no se corrige. Insostenible, no dicen inmoral, no dicen injusto, no, no, eso es una consecuencia. Simplemente insostenible, lo cual está bien como reflexión. Por tanto, por favor, pensemos que al gobernar tenemos que hacer reformas mirando al futuro que sean capaces de restañar heridas del pasado, pero sin utopía regresiva, sin devolvernos a un pasado que ya nunca más volverá. América Latina es el gran vivero de las utopías regresivas, ¿no? Porque el muro se cayó en Alemania. En América Latina no se ha caído todavía el muro en buena parte de las mentalidades. Y así que hemos vivido. Pero el cortoplacismo es el gran tema, el gran desafío de la gobernabilidad democrática, justamente. Porque, miremos, voy a poner un ejemplo bien práctico. La Argentina, el presidente Macri llega al gobierno con mucha expectativa, con mucha esperanza, pero ocurre que la institucionalidad, y ahí vienen los temas institucionalidad, de gobernabilidad que hay que adaptar, le impone que a los 2 años tiene que someterse al veredicto popular. Y ahí viene el dilema, Si hago muchas cosas impopulares en este momento, bueno, probablemente pierda la elección de medio término, el otro lapso de mi gobierno va a ser un baldío y luego ese baldío vendrá, va a saber qué. Entonces, ahí tiene lo que es el tema de las instituciones. Entonces, personalmente creo que hoy la necesidad de mirar los temas del futuro y de salir del cortoplacismo nos impone también tener instituciones con cierta capacidad para que el Estado pueda manejarse, que pueda tener un medio término razonable, que pueda tener una colectividad razonable, porque el constante ejercicio de eso puede terminar, porque la soberanía popular es muy, muy importante, es decisiva, es la base de la legitimidad, pero la soberanía popular cuando se expresa inorgánicamente es la tiranía, ¿no? Entonces, de eso es lo que nos tenemos que precaver. En Chile hubo muchos debates sobre estos temas de gobernabilidad, incluso tú participaste bastante con unos proyectos de retoque constitucional. O sea, ¿cómo aseguramos hoy esa gobernabilidad? ¿Cómo aseguramos hoy que tengamos un mediano plazo razonable? Ya el Estado planificador de los años 60 se pasó. El Estado fundamentalista del mercado que vino después también se pasó. Hoy estamos en una visión más intermedia de las cosas. Pero ¿cómo adaptamos las instituciones? ¿Qué hacemos? Bueno, esas son preguntas muy complejas, pero mientras tú hablabas, me recordé de lo que nos enfrentamos cuando asumimos el año 2000. Venía la crisis asiática y todos los precios de las materias primas, cobre incluido, a la baja. Y diseñamos una institución que decidimos que íbamos a tener un presupuesto fiscal que iba a estar, del punto de vista estructural,
teniendo que ahorrar un 1% del PIB. ¿Y por qué decíamos estructural? Porque íbamos a fijarnos en las variables de largo plazo. Y las variables de largo plazo nos decían que el precio que en ese momento tenía el cobre, que llegó a bajar hasta 60 centavos, el cobre allá es como el petróleo en México, ¿no? Muy importante. Y de eso depende el superávit fiscal o el déficit fiscal. Y los sabios decían que el precio del cobre debía estar en 89 centavos. Y cuando bajó y llegó hasta 60, el gobierno siguió gastando como si fuera 89. Hoy los mercados son muy importantes y los mercados creyeron lo que dijimos. Y por lo tanto tuvimos un déficit. Cuando el precio era más bajo, el Estado gastaba más. Al poco tiempo empezó a cambiar, el precio del cobre llegó a $1.50, llegó a $2, llegó a $2.50, hasta $3. Y el ajuste que se hizo era de 89, cuando ya estaba como en 2, en largo plazo 1.20. Y no, usted no puede gastar más del 1.20. En eso consiste lo estructural. En otras palabras, al final del periodo había un nivel de ahorro enorme y cuando se produjo la crisis del 2008, con cargo a ese ahorro se pudo reactivar la economía. Es decir, el establecer que íbamos a tener un superávit estructural del 1% sobre el PIB era el compromiso nuestro de largo plazo. Creamos una institución que establece cuáles son los precios de largo plazo, cuál es el grupo de economistas, en fin, que definen aquello, etcétera. O sea, hubo una respuesta institucional que marcara. Claro, después dijeron, bueno, si nos ha ido tan bien, bajemos el 1, dejémoslo en 0,5. Y creo que estamos en eso. Pero la institución quedó. Ahora, ¿cómo se hace para dar esa respuesta institucional? Y aquí entonces, claro, a nivel del mundo, lo que nace después de la Segunda Guerra es un mundo nuevo, que no existía antes. Y por eso Dean Acheson, en sus memorias, se pone present at the creation. Él estuvo presente al momento de la creación, porque antes no había nada creado. No estaba Naciones Unidas, la Liga de las Naciones había quedado en la historia, etcétera. Ahora, yo siempre he pensado que es mucho más difícil estar present at the recreation, porque si usted quiere recrear, porque hay que ponerse a tono, va a afectar intereses creados y eso es más difícil. Ha sido imposible cambiar a los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y claro, si eso no se pone al día, surgirán otras instituciones como el G20 que van a dar cuenta de la incapacidad de ponerse al día. Entonces, el tema de gobernabilidad hoy tiene que ver con lo que estaba diciendo Julio María. Si usted va a asumir un gobierno, tiene que asumirlo porque los tiempos son importantes y fundamentales en política. Es distinto asumir en tiempos de una crisis que en tiempos de una bonanza. Y cómo enfrenta lo uno y lo otro. Pero lo peor que puede hacer alguien es enfrentar una crisis y no tomar las medidas al inicio. Porque al inicio es cuando usted tiene un mayor poder y credibilidad. Y claro, si lo toma al comienzo, dirán es que el país estaba muy malo, el antecesor lo dejó mal, no tiene para qué explicarlo. No era mi caso porque era un problema externo el que teníamos, pero hubo una forma de poder dar una respuesta. Segunda observación, que es parte de la gobernabilidad. Yo prometí que iba a crear 200.000 empleos el primer año. Grave error, nunca hay que decir esas cosas tan concretas. Y en septiembre me di cuenta que íbamos a llegar a 100. Opté por ir a la televisión y explicar por qué había fracasado. Las vueltas de la vida, claro.
En el último año llegamos a los 200, pero eso ya nadie se acordaba. Lo que quiero decir, sí, que hay que enfrentar el tema y explicarlo, porque el gobernante es el principal factor comunicacional de un país. Y él es el que tiene que asumir aquello y decirlo. Fracasé por esto y esto y esto. Pero tiene que haber una capacidad de diálogo con el ciudadano hoy mucho más que antes. Y eso entonces hace que el tema de las redes sea un tema infinitamente más complejo para gobernar, pero también a través de las redes tiene capacidades de conectar de una manera mucho más eficaz. Y surgen temas entonces muy difíciles, ¿no? En este momento en Chile hubo una ministra de Educación que hizo comunicar directamente a los apoderados lo que estaba haciendo y recurrió entonces a las direcciones mail que tenían los apoderados en el respectivo colegio. Y se armó entonces ahora un debate político. ¿Tenía derecho la ministra de comunicar lo que estaba haciendo por un mail dirigido a todos los apoderados de las escuelas de Chile? No me pronuncio porque el debate está todavía en Chile ardiendo. Pero eso es lo que reflejan las nuevas redes. Ahora, en materia de explicar y comunicar, creo que el mejor ejemplo es México. Pues yo estoy acá hace 4 días, me levanto de mañana temprano a desayunar, prendo la tele y está el presidente todos los días comentando y explicando, ¿no? O sea que ese es el... Bueno, él venía ejerciendo esto desde la alcaldía, entiendo. La expresión máxima de la comunicación. Felipe, quiero hacer una pregunta. La situación de Europa políticamente es muy frágil. España pasó de su bipartidismo a un pentapartidismo complicadísimo. Italia, los dos grandes partidos del milagro italiano, la democracia italiana y el socialismo, se fundieron. Hoy gobiernan unas extrañas realidades. En Francia, por primera vez en la historia, la segunda vuelta no fueron ni los gaullistas ni los socialistas. En fin, bueno, está muy de moda hablar de la fragilidad de los partidos, que es incuestionable. Ahora, ¿cuál es el otro sistema? No hay otro sistema. Bueno, sí lo hay, el autoritarismo. Claro. Bueno, vamos a ver. No he querido mencionarlo, estamos todos preocupados. Bueno, lo que pasa en Venezuela es lo otro. Venezuela, el milagro que ha conseguido Maduro es destruir el 60% del PIB en 5 años, el 60% del Producto Bruto. El 29,5% destruyó la República de Weimar antes del ascenso de Hitler. Para que tenga un orden de comparación. Ha convertido a Venezuela en un Estado fallido. Eso que antes decía, comentando la broma, de si tenemos menos margen de maniobra para cometer errores. Digo, no. El margen de maniobra para cometer errores sigue siendo el que era. Pasa que si gobernamos una sociedad agraria, cometes errores que no pasan del cortija. Pero si gobiernas una sociedad abierta, los errores tienen efectos multiplicadores. Entonces nos encontramos hablando de cosas que no sean excesivamente ofensivas, si no me deslizaría. Nos encontramos con un presidente de la República al que un paisano mío de Andalucía lo ha convencido de que la inflación no existe, porque es un invento del capitalismo. Por tanto, tiene 10 millones% de inflación y un salario mínimo inferior a $6 al mes. Y ahí está, país completamente por debajo. Vamos a ver, por eso yo siempre he sido moderado, siempre. Déjame que haga algo que permite defender la moderación. La moderación es la virtud de los fuertes. Los débiles son los que no son moderados. Los gritones son los que no llevan razón. O sea, para llevar la razón no hay que gritar, ni insultar, ni descalificar, hay que defender las razones de uno. Por tanto, yo no he sido radical nunca, salvo en un tema, en la defensa de la democracia, porque quiero seguir viviendo en libertad. No quiero salir a las calles como los jóvenes en Caracas para reclamar que quieren ser libres y además los tiroteen. Eso no quiero volver a vivirlo.
Ya lo viví una parte de mi vida en la dictadura de Franco. Por tanto, estoy defendiendo un valor convivencial, un espacio donde poder respirar, y ese espacio es el de las libertades democráticas. Y en eso sí soy radical. Por eso a veces me verán en pronunciamientos que parecen radicales en exceso respecto de la ilegitimidad de Maduro. Dice, no, es ilegítimo desde el 10 de enero. No, ¿cómo desde el 10 de enero? Si cuando eligieron a esa Asamblea Nacional prostituyente, que no constituyente, la primera decisión que tomó el 2 de agosto de 2017, primera decisión, obviamente votó a mano alzada, fue nombrar presidente de la República al señor Maduro. Ya se acabó, la legitimidad de origen ya se acabó, y la de ejercicio ni digamos. Por tanto, eso sí quiero hacer, un llamamiento a que cuando hablo de la crisis de gobernanza de la democracia representativa, le agradezco al presidente López Obrador que tuviera ese libro con el nombre que el editorial para vender más le dio, era ¿Quién manda aquí?, en su mesa de despacho en una comparecencia de televisión, aparecía el libro ese de ¿Quién manda aquí?, que era muy claro, con interrogante, y el presidente López Obrador dice, pues yo, está claro, ¿verdad? Bueno, pues ese fue mi última aportación, y le agradezco la hiciera. Estoy preocupado porque no somos capaces, el descenso de la participación indica eso, Ricardo, no somos capaces de defender lo que tenemos hasta que lo perdemos. Pero de verdad, en nuestra identidad de identidades, vamos a arriesgar a perder las libertades, la convivencia ordenada, que es la democracia. La vamos a arriesgar para tener después que luchar en las calles por recuperarla, para encontrar una cierta épica en esa lucha. Bueno, yo creo que el menos malo de todos los sistemas es el democrático. No garantiza el buen gobierno más que a largo plazo. Garantiza que echamos a los gobiernos que no nos gustan. Y ahora díganme quién echa a Maduro. Este es el problema. Y un problema con el que me comprometo seriamente y cada día. Incluso me irrita que a veces haya alguien o haya muchos que no quieran ver la realidad. ¿Por qué? Porque tienen ceguera voluntaria, o porque no se aproximan a ese inmenso sufrimiento de un pueblo de 30 millones de personas que ya ha perdido a 4 millones en un éxodo bíblico, que es el más rico de América Latina, que no tienen para comer, que no tienen medicamentos y que tienen un salario mínimo que ya no existe ni en el más pobre de los países africanos. Y la inseguridad, ni hablo de ella. Por tanto, por favor, yo no entiendo que haya alguien que los comprenda, que diga que son de izquierda o de derecha, me da igual que levantaran una bandera u otra bandera. Me parecen tiranos, como tiranos bandera de Valle Inclán, con una larga literatura ulterior en toda América Latina, con el Gabo y con tantos otros. Y eso me revuelve, es lo único en lo que de verdad ya no paso la línea y digo, no, en la defensa de los valores de la democracia no voy a ser transigente, no. De todo el debate sobre la gobernabilidad se define en eso. Se define en eso. Carlos. Bueno, ha sido muy amplias las exposiciones, pero yo siento que los gobiernos prácticamente en todo el mundo, quitando algunos asiáticos, China por supuesto, Singapur, etcétera, no están con una visión de mediano ni de largo plazo, no tienen una visión de largo plazo, no saben a dónde van, no hay rumbo. Entonces los países sin rumbo pues están dando tumbos, un poco lo que señalaba el presidente Lagos, de que están pensando en la inmediatez. Yo creo que ni en la próxima elección, sino que están pensando a muy, muy corto plazo, no hay una dirección, no hay políticas de Estado, porque si hubiera un Plan Nacional de Desarrollo con políticas de Estado claros, habría una consistencia en la marcha de los países, ¿no? Y creo que ese es
una falla que estamos teniendo pues, prácticamente en Occidente, en la mayoría de los países. Cuando hace muchos años en México teníamos claramente una política de Estado y algunas, por ejemplo, en 1932, ante la Gran Depresión mundial, México se unieron los empresarios, comerciantes en aquella época con los políticos y se hizo la gran campaña nacionalista con un plan de industrialización al país. Ese es 1932 y es lo que lleva a crecer al 6.2 durante 50 años. Una campaña, un plan de desarrollo, una política de industrialización, etcétera, etcétera. Y yo creo que es lo que está faltando ahorita. A lo mejor hay desorientación, no saben qué está pasando, no saben cómo cambiar, no saben cómo conducir el cambio, etcétera. Lo que pasa es que también los políticos tienen que sufrir las impaciencias del público, porque hoy nuestra sociedad es muy impaciente. Pero es que la sociedad está harta de que tiene muchos años sin que pase nada. Y los moderados, como dice Felipe, los moderados, Don Come de Medici, el gran duque de Florencia, el padre de Lorenzo el Magnífico, que construyó la riqueza de Florencia, decía: el destino de los moderados es como el de los habitantes del primer piso, porque están condenados a aguantar el humo de los de abajo y el ruido de los de arriba. Pero bueno, terminamos este debate diciendo que la conclusión es que intentemos lo que intentemos, sigamos perfeccionando las instituciones, cuidémosla, porque, y volvemos a citar a los maestros, a Montesquieu, que dice: cuando un pueblo adora más una cosa que la libertad, termina perdiendo esa cosa y también la libertad. Muchas gracias a todos.